Hola, mi nombre es Juan Francisco del Real, soy profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy doctor en Administración Pública y el día de hoy les voy a hablar sobre mi más reciente libro, que es Más allá de la mordida, una visión integral de la corrupción en México. Bueno, como bien lo dice el libro, incluso nosotros estamos acostumbrados a hablar de la corrupción como si simplemente fuera el hecho de corromper, de dar la mordida al tránsito, de pagar para realizar un trámite en el servicio público. Y pues la corrupción va más allá. Hay muchísimas tipificaciones sobre la corrupción que muchas veces la identificamos con el delito de la mordida, es decir, el cohecho. Pero vemos que la corrupción en México está basada en tráfico de influencias, está basada en peculado, en enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada. Y todo esto es lo que nos menciona este libro, entender de una manera más completa sobre diferentes visiones qué es la corrupción en México, por qué se da la corrupción en México y sobre todo, y lo más importante, qué debemos hacer para combatir la corrupción. Fíjate que este libro surge de la necesidad precisamente de entender la corrupción. Siempre he dicho que si queremos combatir la corrupción, si queremos generar conciencia sobre el tema de la corrupción, es necesario entenderla. Y para esto, pues hay que entender las diversas facetas que tiene la corrupción, y por eso el libro de una visión más allá de la mordida, es decir, la mordida es solamente una parte del gran complejo que tenemos como corrupción. Yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y posteriormente mi idea era ser abogado, ser un abogado litigante, y salió la oportunidad de estudiar la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, donde todo el vuelco se dio de querer ser un abogado, litigante y postulante, a irme y enfocarme en la especialización en el servicio público. A partir de ahí estudiamos, nos especializamos, y uno de los grandes temas que me llamó en el momento que entré al servicio público y que lo llevaba en la parte de la academia dando clases de teoría del Estado fue qué hacer con este gran problema de la corrupción. Empezamos a investigar, empezamos a darnos cuenta pues que la corrupción no era nada más la mordida, sino que había la necesidad de analizarlo desde varios enfoques, desde el histórico, en cómo en nuestro país pues hemos vivido un sistema totalmente vertical, ya sea desde el caudillismo, desde los caciques, desde un presidencialismo totalmente vertical, pues que son caldo de cultivo para la corrupción. Pero también pues empezamos a escarbar y nos alcanzamos a dar cuenta que también era un problema social, es decir, pues hay muy poca movilidad social en México y eso permite pues que la gente le sea más fácil corromperse que realizar un trámite o comportarse de alguna mejor manera, de manera honesta, si tenemos un sistema corrupto. En México tenemos esta dicha de que el que nace pobre pues muy difícil va a salir de ese rango y de ese estrato social, va a quedarse pobre. Pero hay otra cosa más, que el que nace rico, pues nunca se va a mover de ese estrato social. La poca movilidad social también fomenta la corrupción de nuestro país. Nos dicen, bueno, México no es un país de leyes. Pues yo diría totalmente lo contrario. México lo que más tiene son leyes en nuestro país. Tenemos lo que se conoce como la inflación legislativa. Muchas leyes, pero desgraciadamente la corrupción va de la mano de su prima más cercana, que es la impunidad. Entonces, ¿qué hacemos para que funcionen las leyes en México? Terminar con la impunidad. Y eso únicamente lo podemos hacer cuando los ciudadanos vemos, criticamos y evidenciamos cualquier acto de corrupción. Y no nada más me refiero al servicio público, a nuestros representantes, sino también en la parte privada, al médico, al doctor, al empresario que hace corrupción, y eso es lo que debemos atacar. Y sobre todo esto también generar una ciudadanía ética del siglo XXI, porque no podemos tirarnos y decir que así somos y que así somos los mexicanos y que así es el sistema. Creo que las generaciones y los momentos son perfectos para generar un rechazo total a la corrupción. Y todas las nuevas generaciones que están rechazando la corrupción y sobre todo están rechazando a los políticos corruptos. Y como bien tú lo mencionas, por primera vez en muchos años, en el 2018, se logró posicionar el tema de la corrupción en la agenda presidencial, es decir, en la agenda de los candidatos a presidente. ¿Y por qué se logró posicionar? Bueno, porque la gente, los jóvenes, pues estaban hartos de estos escándalos de corrupción
y sobre todo cuando vemos que la mayoría de los mexicanos jóvenes votaron rechazando a ese partido que fue el que generó todos los escándalos, creo que nos da una nueva esperanza. Creo que ellos son los que van a empujar y que van a hacer que nosotros, las generaciones, los adultos mayores y todos los mexicanos agarremos el tema de bandera de la lucha frontal contra la corrupción. Me dice un alumno también en clase, bueno, es que ¿qué podemos hacer? Digo, bueno, el trabajo está precisamente en gentes como ellos que lo dicen frontalmente, que no tienen pena ni son políticamente correctos para decir la verdad, y yo creo que eso es donde debemos apostarle a estas nuevas generaciones. Yo creo que hay dos instancias y todas tienen que ver con la ciudadanía, es decir, las instancias que están combatiendo, que están evidenciando principalmente la corrupción, pues son, yo lo considero, Mexicanos contra la Corrupción, que es una asociación civil, las estancias ciudadanas que son parte de los sistemas estatales contra corrupción, están haciendo su trabajo, es decir, están evidenciando a nivel local cuáles son las autoridades que están faltando a la ética y faltando a la corrupción en nuestro país. Y otro punto importante que lo veo yo es el periodismo crítico. El periodismo crítico ha tumbado gobernantes, ha tumbado a gente de sus puestos. Y estas tres combinaciones creo que le están ayudando mucho a que se combata la corrupción en nuestro país. Sociedad civil, los consejos estatales ciudadanos anticorrupción y por otro lado el periodismo crítico. Bueno, los invito yo a leer el libro Más allá de la mordida, una visión integral de la corrupción en México, donde para poder combatirla necesitamos entenderla y sobre todo también que no podemos confiarnos ni ser pesimistas en que es un sistema que nunca se va a poder acabar con la corrupción. Creo que es el momento de redimirnos, de darle la vuelta a la página y que todos luchemos y rememos contra esta gran lucha que es la lucha contra la corrupción en nuestro país.